grabar la clase, aparece, ¿no es cierto? Estamos grabando, ¿no es cierto? Ah, sí, estamos grabando, ya. Aparece, ¿no es cierto? Aparece justamente esta idea. Les ayudan a calcular incluso, ¿no es cierto?, bajo diversos supuestos, ¿no es cierto?, cuánto es este excedente del consumidor. En la práctica, ¿no es cierto?, lo que ocurre con esto es que a las empresas se les subsidia, ¿no es cierto?, la inversión. ¿Ok? Que lo que ocurre, ¿no es cierto?, se supone que la empresa debería ser autosustentable, en el sentido de que el cobro de cuentas de luz, ¿no es cierto?, debería alcanzar a cubrir los costos de operación de la empresa. ¿Ok? Se entiende, ¿no es cierto?, que aquí hay una situación de monopolio natural, ¿no es cierto?, y por tanto el problema que tenemos, ¿no es cierto?, en realidad es un problema de inversión inicial. ¿Ok? Una pauta como esta, ¿no es cierto?, es utilizada, por ejemplo, para telefonía rural también, y para otro tipo de cosas más también se usaba una pauta como esta. ¿Ok? La pauta en la práctica, ¿no es cierto?, lo que hacía era, ¿cómo se llama?, era cuantificar, ¿no es cierto?, un efecto, el efecto de una obra pública relevante, ¿no es cierto?, en una comunidad pequeña. ¿Ok? Si ustedes se dan cuenta, esto es de nuevo lo mismo que habíamos visto hace algunas clases de atrás, ¿no es cierto?, en algún sentido. ¿Cuál es la diferencia entre hacer esto en una, electrificar una cosa, un pueblito como, qué sé yo, como, no sé, Codpa, lo que sea, ¿no es cierto?, y instalar la electrificación de una, ¿cómo se llama?, de una, y electrificar, ¿no es cierto?, una zona de Santiago? Bueno, la diferencia del tipo de mercado que uno se encuentra, ¿no es así? Aquí el proyecto público, ¿no es cierto?, si ustedes se dan cuenta, tiene un impacto sobre el mercado, produce un aumento de disponibilidad del bien. ¿Ok? Y eso implica, ¿no es cierto?, que hay un cambio en el excedente del consumidor, ¿no es cierto?, que produce, que genera una situación como esta. ¿Ok? Bien, esto era lo de la última clase. ¿Alguna duda sobre este punto? ¿No, profe? ¿No? ¿No hay problema con esto? No, profe. Estamos Bien, ok. estamos ok. Ojo con esto, cuidado, los precios, esta es una manera genérica de hablar, ¿no es cierto?, del costo de oportunidad, ¿no es cierto?, de los recursos públicos. De nuevo, el problema acá, ¿no es cierto?, no es quién se apropia de estos beneficios, ¿no es cierto? De hecho, finalmente se opera una transferencia desde el Estado, ¿no es cierto?, hacia la empresa, ¿no es cierto?, que se compromete a hacer que hace el proyecto, ¿no es así? En la práctica, ¿no es cierto?, uno podría preguntarse, bueno, ¿y por qué con plata de todos los chilenos, ¿no es cierto?, le estamos pasando plata a una empresa eléctrica que va a electrificar Codpa? ¿Qué tiene que ver una vieja que compra pan en Lampa, ¿no es cierto?, con alguien que vive qué sé yo, pegado a los cerros en Parinacota, y esa plata se usa, ¿no es cierto?, para pagarle a la empresa eléctrica que le haya la electricidad? De nuevo, modelo de Caldor, criterio de Caldor. La decisión distributiva es una distribución distinta de la rentabilidad del proyecto. Lo que importa es verificar que este proyecto sea rentable en estas condiciones. ¿Ok? Estamos claros con eso, ¿no es cierto? El resto opera como una transferencia, no se evalúa la transferencia, se evalúa el proyecto. ¿Ok? Eso hay que tener harto cuidado con ese asunto. Antes de pasar a algunas cosas más complicadas, ¿no es cierto?, porque hay algunos precios sombra que son súper importantes, ¿no es cierto?, de calcular, ¿no es cierto? Vale la pena mostrar otro ejemplo, otro caso, ¿no es cierto?, en que uno se va a encontrar en situaciones como esta. El caso, ¿no es cierto?, de los medidores de agua en Putre. ¿Ok? Este es un caso que inventé yo, pues no lo inventé yo, pero sí está dentro de los criterios de inversión. Mira, el caso, ¿no es cierto?, es el siguiente. Era hace una vez en Putre, ¿no es cierto?, Putre, ¿no es cierto?, hasta hace no mucho tiempo atrás, ¿no es cierto?, creo que esto lo vimos en algún minuto, pero piénselo de esta manera. No vale la pena, es importante no tenerlo, no perderlo de vista. En Putre, ¿no es cierto?, hasta hace unos años atrás, ¿no es cierto?, nos encontramos con el problema, y yo les haré mi reivindicación en ese minuto, de que en Putre, ¿no es cierto?, había una planta, ¿no es cierto?, que no tenían agua potable. ¿Ok? No tenían agua potable, ¿no es cierto?, el alcantarillado estaba para la corneta, ¿no es cierto?, tenían hartos problemas. ¿Ok? De ese tipo. Ustedes saben, ¿no es cierto?, que las empresas sanitarias operan la distribución de agua potable y del alcantarillado también, es decir, la disposición final, ¿no es cierto?, de las aguas servidas. ¿Ok? Bueno, Putre, ¿no es cierto?, hacía mucho tiempo, ¿no es cierto?, que no tenía, o sea, había un alcantarillado deficiente, ¿no es cierto?, de hecho, ustedes van a Putre hasta el día de hoy, hay una zanja en medio del pueblo, ¿no es cierto?, que se supone que es un colector.
¿ok? Pero no tenía agua potable. Ellos sacaban simplemente sacaban de una fuente natural, ¿no es cierto?, el agua para el pueblo, y previo lo echaban en un estanque de acumulación simplemente, ¿no es cierto?, y con eso distribuían agua en el pueblo. Y se presentó un proyecto, ¿ok? Se presentó un proyecto, ¿no es cierto?, porque no había nada, y en la práctica, ¿no es cierto?, esa cuestión operaba como una cooperativa, ¿no es cierto?, si se quiere, ¿no es cierto?, en que finalmente los costos de operación del estanque, ¿no es cierto?, qué sé yo, de una bomba que tenía, ¿no es cierto?, qué sé yo, 2 o 3 leceras, lo pagaban a medias entre todos los habitantes del pueblo. O sea, entre todos hacían una vaca todos los meses, ¿no es cierto?, le pagaban a un viejo, qué sé yo, que se preocupaba de la mantención, qué sé yo, de los gastos que pudieran haber, y chao pescado, ¿ok? El proyecto, ¿no es cierto?, consideraba, entre otras cosas, medidores de agua, ¿ok? Consideraba, ¿no es cierto?, qué sé yo, potabilizar el agua. O sea, el proyecto era potabilizar, ¿no es cierto? O sea, un estanque de decantación, que si yo le echaban cloro y ese tipo de cosas, ¿no es cierto? Dos, ¿no es cierto?, una reparación o reposición, digamos, reposición del alcantarillado. Y tres, ¿no es cierto?, instalación de medidores. De hecho, ¿no es cierto?, uno de los problemas que había, ¿no es cierto?, con la potabilización, reposición del alcantarillado, que si yo quiero, ¿no es cierto?, era que ya los costos no iban a ser tan triviales como pagarle a un viejo para que se haga cargo de los estanques, cosas de ese estilo. Mantener una red de alcantarillado, ¿no es cierto?, ya cuesta sus lucas. Mantener una red distribuidora de agua potable, mantener una planta de agua potable, ¿no es cierto?, ya no es tanto como para, en fin. Y entonces la idea, ¿no es cierto?, era que instalar medidores para que la gente pagara a cada uno lo que le correspondía y no estar en la onda de hacer una vaca todos los meses, ¿no es cierto?, para pagarle a los viejos, ¿ok? Ya, pues, ¿qué significaba eso? Bueno, hubo una tremenda discusión, ¿no es cierto?, en Putre respecto a la instalación de medidores. Mucha gente no quería, ¿ok? Entonces, ¿no es cierto?, el problema que teníamos allá, ¿no es cierto?, era el siguiente. Supongamos que esta sea la función de demanda, ¿no es cierto?, por agua potable, por servicio sanitario. Esta es la demanda en Putre. ¿Cómo verían ustedes el proyecto? ¿Qué les tinca? ¿Cómo son los costos de oportunidad en este caso? ¿Qué representan esos costos de oportunidad? Mira, expliquémoslo. ¿Qué es lo que ocurría? La planta de agua potable, ¿no es cierto?, iba a producir, por ejemplo, unos costos como esto, por decirte algo, ¿no es cierto?, supongamos que tiene retornos constantes a la escala, ¿no es cierto?, esto va a ser la oferta. ¿Les tinca? Eso es la oferta. Operando los medidores significaba que yo le iba a cobrar a costo marginal a los habitantes de cada casa, ¿no es cierto?, el precio, ¿no es cierto?, por la cantidad que correspondía. Esto iba a ser un precio. ¿No es así? Lo que estaba ocurriendo hasta ese minuto, ¿no es cierto?, era en realidad que, dado que el agua se distribuía, ¿no es cierto?, qué sé yo, a la que salió, y cada uno pagaba una cuota fija en la práctica que no dependía de su consumo, ¿no es cierto?, el costo marginal, ¿no es cierto?, el precio que estaban pagando los consumidores de Putre, en realidad era este. ¿Cuánto le costaba a cada habitante de Putre consumir 1 litro más de agua? Lavar 5 minutos más el auto. Bueno, cero, ¿no es cierto? En el margen le costaba cero. Porque su consumo no tenía influencia sobre el consumo general, ¿no es cierto? Y porque en realidad finalmente terminaba como un cargo fijo, ¿ok? Por lo que es lo mismo, ¿no es cierto?, el punto de partida, ¿no es cierto?, estaba por acá abajo, ¿ok? Estaba acá. Cuando el proyecto propuso poner medidores, ¿no es cierto?, significaba que cada persona iba a consumir acá. Iba a pagar el costo marginal de producción del agua, individualmente. 1 litro más, ¿no es cierto?, 1 metro cúbico más, significaba que tenía que pagar 1 luca más, ¿no es cierto?, por el consumo de agua. ¿Ok? Fíjate, ¿no es cierto?, que aquí, en este caso, ¿no es cierto?, tenemos un costo de oportunidad bastante raro. ¿Por qué? Porque en la práctica, ¿no es cierto?, lo que está ocurriendo en este modelo, ¿no es cierto?, en este problema, es que hay una pérdida neta del excedente del consumidor, esto que está acá. Fíjate que yo estoy haciendo que la gente pierda parte del excedente.
¿Cómo se justifica eso? De hecho, está la cagada, ¿no es cierto? Qué sé yo, porque los viejos alegaban, ¿no es cierto? Qué sé yo, que para qué medidores, qué sé yo, que eso significa que le voy a subir la cuenta del agua, qué sé yo qué. ¿Cómo se justifica esto? Fíjate que este proyecto social, ¿no es cierto? Lo que hacía era producir una pérdida del excedente del consumidor. Alfredo, Pablo, ¿cómo se justifica este proyecto? ¿Alguna idea? ¿Ninguna? No, profe, no se me ocurre. ¿Ni idea? Chanchitos, es muy sencillo. Lo que ocurre, ¿no es cierto?, es que a ustedes se les olvidó que esta curva que está acá, ¿no es cierto?, la función de oferta es igual a una función de costos marginales de producción. O sea, que en este caso, ¿no es cierto?, es igual al costo marginal social de producción. ¿Estamos claros? O lo que es lo mismo, producir hasta este punto, ¿no es cierto?, tiene todo este costo. Todo esto que está acá, ¿no es cierto?, que estoy rayando en azul, es costo social. Porque está bajo la función de costos marginales de producción de agua. Esto en azul, ¿no es cierto?, es el costo social. Y ese costo social se valora en el área que está en rojo. ¿Cuánto vale para la persona? Bueno, esto que está acá. Este es el valor social de la producción. Por lo tanto, hay derroche, hay sobreconsumo, tranquilos. Hay sobreconsumo. Esto que está acá, ¿no es cierto? Toda esta área que está acá arriba, ¿no es cierto? Esto que está acá, ¿no es cierto? Es el valor del derroche. Esto se está perdiendo. Cuesta más producirlo que lo que lo valora la gente. Cha, 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 chan, chan, cha, chan. ¿Está claro? Se aceptan preguntas inteligentes. Ahora, ¿alguna pregunta, Camote, o no? Profe, entonces, ¿qué se debería hacer como para que la gente lo considere viable el proyecto? O sea, No te escuché muy bien, Pablo. Pues, trata de hablar más cerca del micrófono. ahí, Échale, ¿qué fue lo que dijiste? ¿qué, qué se debería hacer entonces para que la gente valore el proyecto? ¿O simplemente es inviable? O sea, el punto está, ¿no es cierto?, en que no hay nada más gracioso que vivir gratis. Pues, bueno, o sea, está claro, ¿no es cierto?, que a ellos no les convenía, ¿no es cierto?, porque estaban gastando recursos, ¿no es cierto?, sin precio en la práctica. ¿Te das cuenta? Claro, si les ponéis si los obligáis a pagar el precio justo, ¿no es cierto?, no les va a gustar. Eso es de coco, ¿no? Claro. Eso es absolutamente de coco. ¿Cuál es el problema con esto, ¿no es cierto? Es decir, aquí tenemos, ¿no es cierto?, un problema bastante complejo, ¿no es cierto?, porque en la práctica, bueno, hoy día, ¿no es cierto?, se da mucho, ¿no es cierto?, se está dando mucho las demandas sociales, ¿no es cierto?, muchas de ellas son demandas por gratuidad y con calidad, las dos cosas juntas. ¿Te das cuenta? O sea, hasta antes de esto, ¿no es cierto?, probablemente el costo era un costo
un costo, una suma alzada, que era independiente del servicio que recibía, ¿no es cierto? En la práctica el agua era gratis, pero no era de calidad. El agua es buena, el agua de puta, ¿no es cierto? Es buena y a lo mejor necesita ser potabilizada, pero no es agua potable. ¿Te das cuenta? No era agua potable. Si tú quieres un servicio de calidad y qué sé yo qué, ¿no es cierto? La alternativa, si tú le pones un precio cero, significa derroche. Por Pero ejemplo, de putre. Y por, ahora, por otro, y si esta demanda, yo la llamo la demanda por salud, por ejemplo, o la llamo demanda por educación, pero ahí, profe, digamos, por un lado puede haber derroche cuando ya es gratis para todos, pero después está la otra parte que cuando se cobra y ahí las utilidades son por parte Vete, de uno Alfredo, propio. te escucho muy mal, parece que tú también te pones lejos del micrófono, trata de acercarte al micrófono, si no te escucho como el ajo. ¿Qué es lo que decís? Que, digamos, usted dijo de que había una parte que se perdía, pues, ¿no? O sea, ya se me fue la idea. O sea, yo lo que estoy haciendo acá es identificar una pérdida social, que es este triangulito que está acá arriba, ¿ok? Este triangulito que está acá, ¿no es cierto? ¿Se ve? No, no se ve. Este triangulito que está acá, ¿no es cierto? Es pérdida social, ¿cachai? Es derroche. Cuesta más producirlo que lo que lo valora la misma gente. O sea, el valor, el excedente del consumidor que se obtiene por ese triangulito, por este triangulito completo, o sea, por este rectángulo completo, es solo este triangulito que está acá. Este triangulito que está acá, ¿no es cierto?, es sobrecosto. La gente no consumiría eso, ¿no es cierto?, si es que tuviera que pagar el costo marginal de producción. ¿Estamos claritos? Sí, profe. Está fuerte, ¿no es cierto? A ver, bien, a ver, esta es otra manera de mirar. Si ustedes se dan cuenta, lo que estoy haciendo acá, ¿no es cierto?, es ver algunos precios sombra, ¿no es cierto? Algunos costos, no precios sombra, estos no son precios, son costos de oportunidad, ¿ok? En la práctica son costos de oportunidad. Cuidado con esto, ¿no es cierto? Porque no es fácil, ¿no es cierto?, darse cuenta muchas veces cómo se justifica una inversión pública, ¿ok? En este caso, ¿no es cierto?, la gracia de la inversión pública es combatir el derroche. Es combatir el derroche. ¿Ok? En el otro caso, ¿no es cierto?, era financiar, subsidiar, ¿no es cierto?, un proyecto que generaba un excedente social que no lo percibía el sector privado. ¿Te das cuenta? En los dos casos estamos hablando de precios un poco mentirosos, digamos, ¿ok? O sea, bueno, eso, ¿ok? De nuevo estamos hablando de precios mentirosos. Dado que el precio, ¿no es cierto?, en este caso era cero, ¿no es cierto?, entonces valía la pena hacer el proyecto, ¿ok? Para evitar el derroche. En el otro caso, ¿no es cierto?, dado que el precio inicial no se observaba, ¿no es cierto?, y simplemente observábamos la rentabilidad privada, y eso no daba para financiar el proyecto, entonces no se hacía el proyecto. ¿Te das cuenta? Es básicamente esa la idea. ¿Ok? Ya está, ¿estamos claros en esto? ¿Sí? Bien. En lo que sigue, ¿no es cierto?, vamos a ver dos o tres cosas más, ¿no es cierto?, que tienen que ver con principios como bien generales, ¿no es cierto?, del sistema de la inversión pública. Esto, de hecho, nos lleva a otro cuento, ¿no es cierto?, que es la cuestión de las externalidades, ¿no es cierto?, de las funciones de demanda social, ¿no es cierto?, que van a hacer cambiar las cosas, que hacen cambiar algunos parámetros, ¿ok? Aquí básicamente, ¿no es cierto?, nos quedan como 3 o 4 temas, ¿no es cierto?, que yo creo que son importantes, ¿no es cierto?, y que básicamente, ¿no es cierto?, a nosotros nos van a interesar, ¿no es cierto?, en el caso de evaluación de proyectos. Veamos un par de casos, ¿no es cierto?
No sé si tiene sentido una cosa como esa. Ya, debía traer algunos ejemplos preparados, ¿no es cierto? Porque en realidad, ¿no es cierto?, tenemos algunos problemitas por este lado. A ver, hay algunas cuestiones que de hecho, ¿no es cierto?, son comunes a evaluación privada de proyectos, ¿ok? Se los pregunto entonces antes de continuar con la clase. Dime una cosa, en los cursos de evaluación de proyectos o matemática financiera, ¿no es cierto?, lo que sea que vieron antes, ¿vieron el problema de la comparación de proyectos de distinta vida útil? ¿De distinta vida útil? ¿De distinta vida útil? No, profe. No, profe, no recuerdo. ¿No vieron No, eso? ¿Vieron el problema del momento óptimo? No, profe. Lo único que recuerdo es que en preparación de proyectos vimos un poco de lo social, pero casi ni se pasó materia. Nos mostraron la forma de cómo elaborar nomás, sigue la rápida. A la rápida, ya. No sé si tengo un texto aquí donde hay algunos ejemplos de cosas como esta. Porque son cuestiones que yo mismo he escrito en algunos casos, ¿no es cierto? Y que sirven para ilustrarlo con ejemplos numéricos. Pero, ya. Veo que no vieron el problema de la comparación de medidas de rentabilidad entre el BAN y la TIR, por ejemplo. ¿Qué es preferible para evaluar proyectos, el BAN o la TIR, chanchitos? La Tampoco. TIR, creo. ¿Ah? La TIR, ¿no? Ya, a ver. Entonces, esta parte se nos va a alargar, parece. Ya, hagamos una cosa bien hecha. Vamos a partir, ¿no es cierto?, por un tema que a lo mejor a ustedes les resulta conocido, ¿no es cierto? Pero que tiene sentido, ¿no es cierto? Porque vamos a meter un atado de temas que no son solo de evaluación social. En realidad, ¿no es cierto?, muchas de las conclusiones que vamos a sacar, ¿no es cierto?, son válidas para cualquier tipo de evaluación de proyecto. Muchas de las prácticas, ¿no es cierto?, que vamos a ver ahora son propias, ¿no es cierto?, incluso de la evaluación de inversiones privadas. Ahora, tiene sentido, porque por lo que veo, ¿no es cierto?, evaluación de proyectos para ustedes fue el SAPAC, ¿no es cierto?, que si yo, el estudio económico, el estudio financiero, el estudio no sé qué cosa, un montón de lecciones de ese estilo, ¿no? Por lo que estoy entendiendo. ¿Sí? Vamos a partir, ¿no es cierto?, entonces por ver el problema de la medición de la rentabilidad. Vamos a partir por aquí, ¿ok? Medición de la rentabilidad. De rentabilidad. Afortunadamente, ¿no es cierto?, supongo que no tengo que partir mostrando, qué sé yo, diciendo lo que es el BAN y la TIR y esas cosas, ¿no? ¿O sí? ¿Saben lo que es el BAN? ¿Sí? Sí, profe. ¿Sí, no es cierto? El BAN, todos sabemos, ¿no es cierto?, que es simplemente, ¿no es cierto?, la sumatoria, ¿no es cierto?, de los f sub i, ¿no es cierto?, de i igual 0 hasta n, ¿no es cierto?, partido por 1 más r elevado a i. ¿Cierto? Eso es el BAN. Típicamente esta cuestión, ¿no es cierto?, tiene un flujo cero, digamos, un flujo cero en que aquí 1, 2, 3, 4, lo que sea, ¿no es cierto? Y bueno, el flujo cero, ¿no es cierto?, es la inversión inicial. Normalmente esto tiene un signo negativo. Dividido por 1 más r elevado a 0, ¿no es cierto? Eso es 1, por lo tanto queda así solito. Va a haber un flujo 1, ¿no es cierto? Un F1, ¿no es cierto?, partido por 1 más r elevado a 1. Y va a haber un F2, ¿no es cierto?, partido por 1 más r elevado al cuadrado, bla, 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 ¿no es cierto? Y aquí va a haber un flujo n sobre 1 más r elevado a n. Y se acabó, ¿no es cierto? Eso es el BAN. O sea, y si esto es mayor que 0, ¿no es cierto?, eso significa que el proyecto es rentable. ¿Cierto? R, les dijeron a ustedes, es el costo de capital. De capital, ¿no es cierto? Lo que uno observa, ¿no es cierto?, es la tasa de interés real. ¿Cierto? Uno lo mide como la tasa de interés real, como el costo de oportunidad, ¿no es cierto?, de los recursos que tiene el inversionista. ¿No es así?
¿Se acuerdan de eso o no? De hecho, ¿no es cierto? Me imagino que en finanzas o en evaluación de proyectos les tienen que haber dicho en alguna parte, oye, a ver, pero no es lo mismo, ¿no es cierto?, la tasa de interés para el inversionista, la rentabilidad para el inversionista, que la tasa de costo de capital. ¿No es así? Es decir, ¿no es cierto?, si yo puedo financiar un proyecto con préstamos, ¿no es cierto?, por ejemplo, entonces la tasa de interés que yo aplique a este proyecto, ¿no es cierto?, va a ser la que me aplique el banco al préstamo, ¿cierto? O estoy hablando en japonés. ¿Chanchitos? Pregunto Profe, otra sí, cosa sí, más. sí. ¿Todos Ah, hicieron finanzas 1? sí. Sí, Sí, ¿no es cierto? Bueno, ahí vieron esto. ¿Ok? Así que no vamos a entrar en mucho detalle. ¿Ok? Lo siento. O sea, que el costo del proyecto financiado, ¿no es cierto?, es el costo, ¿no es cierto?, a las condiciones de intermediación que hay en el mercado. Es decir, qué parte del costo del proyecto, ¿no es cierto?, es financiado con capital, eso va a la tasa de interés del banco. Lo que yo financio con recursos propios, ¿no es cierto?, lo castigo, lo descuento a la tasa de interés de mis propios recursos financieros. Eso lo dijeron en Finanzas 1 todo ese asunto. ¿No es así? Les cuento una historia. ¿Te las conté alguna vez? No. Cuando yo estudiaba en la Chile, ¿no es cierto?, en la escuela, pituteamos, como todos los jóvenes pobres, ¿no es cierto? Entonces trabajábamos para los profesores que eran más pituteros que nosotros. En la escuela hacía clase el Nasir Zapac y Reinaldo Zapac, su hermano. En alguna oportunidad, ¿no es cierto?, el Nasir Zapac, ¿no es cierto?, nos contrató para evaluar un proyecto, un pituto que él tenía, ¿ok? Un tipo con muchas lucas, ¿no es cierto?, quería poner un motel en Santiago. Un motel en pleno centro, ¿no es cierto?, qué sé yo qué. Un motel, ustedes saben lo que es un motel, ¿no es cierto?, un volteadero, ¿no es cierto?, donde van los tipos que están un poquito ansiosos, digamos, con su, en fin, ya. Contado. ¿Ah? Me han contado lo que es. ¿Te han contado lo que es un motel, ¿no es cierto? A mí también me han contado, yo no cachaba esa weá. Bueno, la weá está en que, bueno, era un tema complicado, digamos, por eso nos contrataron, porque en realidad las estadísticas de los moteles, weón, puta, no existen en ninguna parte, las boletas que dan los moteles son súper mentirosas, ¿cachai? No las tiene nadie, además, puta, era un lío. De hecho, lo que nos pasó ahí era que tuvimos que hacer guardia día y noche, ¿no es cierto?, en algunos moteles seleccionados, ¿no es cierto?, para ver cuánta gente entraba, qué sé yo, ese tipo de cosas, no una lata, absoluta. Pero teníamos algunas estimaciones, qué sé yo qué, ¿no es cierto? Pero tuvimos que hacer esa huevada, ¿cachai? Estar parado frente a un motel viendo cuánta gente entraba, haciéndonos los huevos, nada más. Bueno, estudiamos los costos, la rentabilidad, qué sé yo qué, el flujo de personas, bla, 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 ¿no es cierto? Todo eso. Y llegamos a un proyecto bien, bien interesante, te diré. O sea, el proyecto tenía, ponte tú, una tasa de descuento, ¿no es cierto? Una TIR, ¿no es cierto?, del orden del 25%. A las inversiones para el motel, ¿no es cierto? Estamos hablando de inversiones en el centro de Santiago, o sea, con terrenos carísimos, qué sé yo, y toda la cosa. Costo de construcción muy alto también, y qué sé yo. Pero se pagaban 4 años la web. O sea, así de califa son los santiaguinos. Bueno. Lo concreto, ¿no es cierto?, es que terminamos el informe, qué sé yo qué, ¿no es cierto? Y a mí me tocó participar en la reunión que le entregaban así ¿cómo se llama?, al empresario, le entregaban los resultados finales, le presentó una exposición, ¿ok? Con transparencia, así con esas hueitas que se dibujaban en lámina y qué sé yo qué, ¿no es cierto?, le mostró los datos. Bueno, y nos invitaron a los que participamos en el proyecto, ¿no es cierto?, a ver lo que pasa. Bueno, fíjate que terminó de exponer Nasir, ¿no es cierto? Y todos pensando, bueno, puta, qué bueno, que sé yo qué, vimos que el empresario estaba con la cara más larga que la Panamericana, estaba más aburrido que la chucha el weón. Y le preguntó Nasir, ¿no es cierto?, puta, bueno, ¿y qué pensáis del estudio? Mira, yo encuentro que el estudio nos dijo que está súper bien hecho, buen puta, realmente, buen puta, lo felicito, cabrón, buen puta, qué manera de trabajar para hacer este estudio, qué sé yo qué, pero el proyecto, puta, yo pensé que era mejor. Está el peo. Todos nos quedamos viscos. Malo un proyecto de un 25% de TIR. Lo encontró al peo. Intrigados, ¿no es cierto? Uno de mis compañeros preguntó, puta, si no es mucha la indiscreción, en un turco el weón, señor, no, bueno, da lo mismo, Mustafa, ponte tú, ¿cachai?
sáqueme una duda, ¿qué actividad principal tiene usted? Yo tengo una casa de cambio, me dijo el turco. Ya, y usted ha calculado la rentabilidad de la inversión en la casa de cambio, 50%. Si yo tengo $1.000.000, ¿no es cierto? Ni tonto voy a poner un motel que lo pago en 4 años. Ese mismo $1.000.000 metido en mi casa de cambio, ¿no es cierto? Me rinde un 50% al año. ¿Qué fue eso? Esos chanchitos es el costo de capital para él, para el inversionista. El costo de oportunidad de su capital, ¿no es cierto?, es de un 50% al año. Entonces, la única forma de él hacer otros negocios es que la TIR haya sido mayor al 50%. O sea, la rentabilidad, ¿no es cierto?, del proyecto tendría que haber sido mayor al 50% para que él se hubiera decidido hacerlo. Ahí tiene un ejemplo, ¿no es cierto?, del costo para un inversionista. ¿Ok? Ese es el costo de capital propio. ¿Ok? Por supuesto, si ustedes se dan cuenta, ¿no es cierto?, el dinero es fungible. ¿Ok? Y en realidad, ¿no es cierto?, porque un compañero mío preguntó una estupidez, ¿cachai? Y yo sabía lo que le iba a responder. Le dijo, oiga, pero don no sé cuánto, don, no sé, ponle ahí un jamello, pero y puede hacer el proyecto con deuda. Y el turco le dijo, puta, si yo quisiera encalillarme, ¿no es cierto?, me encalillaría para la casa de cambio, no para un motel. Le subí el Fontaine, ¿ok? En el Fontaine aparece la historia, ¿no es cierto?, que a Fontaine le tocó, ¿no es cierto?, era un país centroamericano, ¿no es cierto?, él relataba una historia, ¿no es cierto?, él contaba, van a ver, ¿por qué este cuento? Ojo con esto, el costo de oportunidad, ¿no es cierto?, es uno solo. Está claro, ¿no es cierto?, que al turco en cuestión, ¿no es cierto?, si él tuviera la posibilidad de acceder a crédito, cosa que sí lo tenía, ¿no es cierto?, y probablemente ya lo había ocupado todo, él podía, ¿no es cierto?, usar ese crédito en la alternativa más rentable. Da lo mismo. El crédito del banco no iba con nombre y apellido, es porque el dinero es fungible. Cuidado con esto, ¿no es cierto?, porque aquí aparece, ¿no es cierto?, una idea, ¿no es cierto?, que yo pensaba que estaba clara para ustedes. La historia que cuenta Fontaine en su libro, ¿no es cierto?, que yo se lo subí, es que él decía, mire, cuando, ¿no es cierto?, él contaba el caso de un país centroamericano, ¿no es cierto?, que sé yo, que tenía problemas de salud, ¿no es cierto?, que sé yo, que, ¿no es cierto?, y quería construir un hospital, ¿ok? Pero además, ¿no es cierto?, estaba gobernado por un militar, ¿no es cierto?, y también tenía problemas en la frontera, que sé yo qué, ¿no es cierto?, y también quería comprar armas, cuestión que estaba penalizada, ¿no es cierto?, no tenía créditos para comprar armas, porque era una dictadura, etcétera, ¿no es cierto? Y entonces, ¿no es cierto?, necesitaba plata para las dos cosas, ¿ok? Tenía que elegir en una de las dos cosas, ¿ok? De pronto, un asesor experto, ¿no es cierto?, le dijo, bueno, pero para construir hospitales, ¿no es cierto?, usted puede acceder a créditos del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo. Fantástico. Entonces pidió el crédito del BID y compró las armas. ¿Por qué pasó eso? Porque las armas le iban a dar una mejor rentabilidad que el hospital, que No, gastar el... no, eso pasó porque el dinero es fungible. En realidad tú cuando le pasas plata a alguien, ¿no es cierto?, no sabes qué es lo que está financiando. A él le pasaron la plata, ¿no es cierto?, para construir el hospital, y eso le permitió liberar la plata que él tenía, ¿no es cierto?, para comprar las armas. La pregunta, ¿no es cierto?, ahora es, si no hubiera existido el BID, ¿habría comprado igual las armas? Quizás no hubiera podido tener el acceso ¿Qué? por la cantidad de dinero. O sea, no No podía hubiera hacer podido las dos tener esa cosas. cantidad de dinero. No podía hacer las dos cosas, tenía que elegir entre el hospital y las armas. El costo de capital, chanchitos, es uno solo, porque, entre otras cosas, ¿no es cierto?, porque el dinero es fungible. ¿Qué significa, no es cierto?, que el hecho de que el BID, ¿no es cierto?, le prestara plata para construir el hospital, ¿no es cierto?,
significaba que él podía liberar los recursos que él tenía, ¿no es cierto?, para comprar otras estupideces como armas. ¿Te das cuenta? El mismo caso de que está acá, ¿ok? Estos son conceptos, ¿no es cierto?, que yo suponía que estaban claros para ustedes, ¿no es cierto?, porque, y en realidad me llama la atención que no lo tengan, pero cuidado con esa parte del rollo, ¿ok? De nuevo, si quieren les cuento experiencias más cercanas, ¿no es cierto? A mí me pasó, ¿no es cierto?, también un montón de cosas como esas, ¿ok? Estando como seremi de planificación en Iquique, ¿no es cierto? Llegó, el caso de la UNAP. La UNAP presentó un proyecto, ¿no es cierto?, para construir un edificio, ¿no es cierto?, que iba a albergar un centro de tecnología, de nanotecnología aplicada a la minería. Y llegaron con un montón de planos y cosas, y qué sé yo, ¿no es cierto?, con estudios de ingeniería, ¿no es cierto?, de localización, las huevas, digo, las cosas de esta evaluación de proyecto, ¿ok? Y llegaron donde Papi. Y Papi va y dice, oiga, y si usted, yo le pregunté al rector de la UNAP en esa época, rector, pero lo que usted me está pidiendo es un edificio, en la práctica, para lo que lo vaya a utilizar después, ¿no es cierto? La verdad es que no me consta, ni tampoco me interesa. En la práctica, usted lo que el proyecto suyo, ¿no es cierto?, es la construcción de un edificio y nada más que eso. Que usted lo vaya a dedicar a nanotecnología o lo vaya a dedicar a hacer oficinas grandes para el rector, no tengo ninguna garantía de que eso se pueda ocurrir. De nuevo, la plata es fungible, chanchitos. ¿Okay? Más allá de la declaración de intereses que puedan haber, ¿no es cierto?, de alguien o lo que sea, ¿no es cierto?, la realidad, ¿no es cierto?, es que hay una sola tasa de costo de capital, ¿no es cierto?, y eso le da la mejor aplicación posible, alternativa, de los recursos propios, ¿no es cierto?, del inversionista. ¿Ok? Siempre. ¿Estamos claros? Bien, fantástico. Aclarado ese puntito, ¿no es cierto?, que me parece que estaba en el aire, ¿no es cierto?, que me interesa mucho que vayan quedando cosas claras en esta historia. Bueno, a ver, ya teníamos, ¿no es cierto?, entonces una versión para el BAN, ¿no es así? Eso está claro, ¿ok? Bueno, tal como lo dijo Alfredo recién, ¿no es cierto?, una alternativa, ¿no es cierto?, es la TIR. Una alternativa, ¿no es cierto?, al BAN, ¿no es cierto?, es calcular la TIR. ¿Qué es la TIR? Bueno, es una tasa de interés real, ¿no es cierto?, tal que el BAN es igual a 0, ¿cierto? Es la tasa, ¿no es cierto?, que hace el BAN 0, ¿ok? Es obvio, ¿no es cierto?, que este ejercicio que está acá, ¿no es cierto?, significa que hay, dado una estructura de flujo, ¿no es cierto?, y una inversión inicial, ¿no es cierto?, digamos, dado una inversión inicial y una estructura de flujo cualquiera, ¿no es cierto?, va a haber una tasa de interés que puede hacer que esto sea igual a 0, ¿no es así? Y es evidente, ¿no es cierto?, tal como dedujo Alfredo, ¿no es cierto?, de que si el proyecto de los moteles hubiera tenido una tasa de interés, una tasa de descuento, ¿no es cierto?, del 60%, una TIR del 60%, lo habría hecho el proyecto. ¿No es así? El proyecto se habría recuperado, no sé, en menos de 2 años, ¿no es cierto? Y eso es mayor que la rentabilidad alternativa que tenía el turco en cuestión, ¿no es así? Está bien eso, ¿no es cierto? Entonces tenemos dos indicadores de rentabilidad, ¿cierto? Tenemos un problema. Fíjate cuál es el problema. El mismo ejercicio anterior, ¿cómo es eso? Bueno, yo tengo, ¿no es cierto?, qué sé yo, un menos... El mismo problema que tenía antes, ¿no es cierto?, lo puedo especificar de la siguiente manera. Supongamos, ¿no es cierto?, qué sé yo, un menos A cualquiera, un valor coeficiente, eso es la inversión inicial, más un F1, ¿no es cierto?, partido por 1 más R, más un F2 partido por 1 más R elevado al cuadrado, ¿no es cierto?, más un Fn, 1 más R elevado a n, igual 0. Es el cálculo de la TIR, ¿no es cierto? Es una ecuación. ¿Okay? Hagamos una cosa loca. Digamos que 1 partido por 1 más R es igual a X. ¿Lo tinca? ¿Cómo queda eso? Bueno, eso queda como menos A más X por F1 más X cuadrado por F2 más X elevado a N por Fn igual 0. ¿Qué es eso?
¿Qué es eso, chanchitos? Esto sí que lo vieron en álgebra 1. Esto es un polinomio de grado n. ¿Cuántas soluciones tiene un polinomio de grado n? Pablo, Ricardo, Alfredo, ¿cuántas soluciones tiene un polinomio de grado n? Dos. Dos. N soluciones, creo. Tiene n soluciones. De hecho, una ecuación de segundo grado tiene dos soluciones, ¿no es cierto? Ese es un polinomio de grado 2. Una ecuación cúbica tiene tres soluciones, es un polinomio de grado 3. O sea, yo tengo n tir. N tir. ¿Qué tal? Pueden haber, ¿no es cierto?, soluciones imaginarias, es decir, pueden haber soluciones no reales, ¿ok? El punto está, ¿no es cierto?, en que para, bueno, eso es el teorema de Newton, ¿no es cierto? Ustedes pueden encontrar que si encuentran una solución imaginaria, van a encontrar soluciones imaginarias en cantidades pares, ¿ok? Pero esta cuestión podría tener 2, 3, 20 soluciones, dependiendo del número de periodos, ¿no es cierto? Podría tener 20 soluciones reales, ¿ok? Más todavía, voy a tener más de una solución real si es que tengo cambios de signos, al menos. ¿Qué tal? Grafiquemos esto. ¿Qué es lo que estamos diciendo con esto, chanchitos? Estoy diciendo, ¿no es cierto?, que si yo tengo, en este eje, ¿no es cierto?, yo tengo el van acá, y tengo R acá, ¿no es cierto?, un polinomio como este, ¿no es cierto?, puede describir una trayectoria como esta. Aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5 tazas que hacen 0 la tir, que hacen 0 el van. Tengo 5 tir. ¿Te cuento algo más feo? Si, digamos que este es un proyecto A, ¿ok? Este caso, ¿no es cierto?, es el proyecto A. Esto es A. Podría ocurrir, ¿no es cierto?, que yo tenga un proyecto B, ¿ok? Y yo podría tener una hueá como esta. Esto lo vamos a llamar proyecto B. Fíjate que lo que me ocurre con esto. Yo podría encontrar, ¿no es cierto?, tiras distintas. ¿Ok? O sea, decir, mire, el proyecto B tiene una TIR que es más alta que la del A. Pero la A también tiene una TIR que es más alta que el B. Y así sucesivamente. ¿Cuál es la TIR pertinente? Ni idea. Fíjate, ¿no es cierto?, lo que pasa acá. Aquí tengo un cruce. Este punto, ¿no es cierto?, se le conoce como el cruce de Fisher. En realidad es lo mismo, como se llame la web, pero lo que me importa es que este punto, ¿no es cierto?, fíjense ustedes, ¿no es cierto?, que hace que el proyecto, ¿no es cierto?, sea, si yo tomo esta tasa de descuento, por ejemplo, el proyecto A es más rentable. Pero si yo tomo esta otra tasa de descuento, ¿no es cierto?, el proyecto B es más rentable. ¿Qué tal? ¿Raro esto o no? A ver, primera pregunta, ¿habían visto esto o no? Más raro que cachipún de pulpo, profe. Yo no lo he visto, bro. Este weón. Ya, no me hagáis reír, weón. Con un cachipún de pulpo, weón, que esa weá. Ricardo, ¿habían visto eso, Pablo? Yo no, profe, no lo había visto. ¿No lo habíais visto? No. Ricardo. O sea, les pregunto esto porque quiero saber si estoy zapateando la fonda del lado. No, nomás, pues bueno, o sea,
Si les estoy contando películas más viejas que andar a pie, pues eso es todo el asunto. No habían visto esto bien, entonces significa, chanchitos, cuidado, esto tiene un significado súper importante. La TIR no es un criterio de comparación válido. La TIR miente. Lo voy a poner acá. La TIR miente. Fíjate que de hecho ustedes le dijeron que la TIR, ¿no es cierto?, era la forma de obtener una demanda por inversiones. O sea, la demanda por inversiones miente. Vamos a volver sobre ese tema en un rato más. ¿Qué es lo que me interesa este punto, no es cierto? Lo que me interesa este punto, ¿no es cierto?, es que cuidado, lo que significa esto, ¿no es cierto?, es que tú no puedes confiar en la TIR, ¿no es cierto?, como criterio de evaluación de proyectos. Tienes que examinar la situación más de cerca. Más todavía, yo les diría, si ustedes tratan de calcular la TIR en el Excel, ¿no es cierto?, por ejemplo, el Excel les va a pedir un punto de partida. Porque como pasa esto, ¿no es cierto?, la Excel, ¿no es cierto?, lo que empieza a hacer es evaluar en torno a un punto. ¿Te das cuenta? Entonces les va a dar una TIR en función del punto que ustedes le den de partida. La raíz de cálculo, cáchate. Ya. Un primer problema lo tenemos acá. ¿Qué es lo que ocurre, ¿no es cierto?, entonces, ¿no es cierto?, con esta cosa? Bueno, esto, ¿no es cierto?, revela muchas ventajas del BAN, ¿ok? De hecho, ¿no es cierto?, nosotros vamos habitualmente a trabajar con el BAN. El BAN es un mejor indicador en este sentido, ¿ok? El BAN, ¿no es cierto?, el BAN es el indicador de riqueza que a nosotros nos va a interesar, ¿ok? El cambio en la riqueza que a nosotros nos va a interesar. Porque tiene varias cosas buenas, ¿ok? O sea, en principio, ¿no es cierto?, es invariante, ¿ok? Es invariante, ¿no es cierto? O sea, porque tú partes por definir cuál es la tasa de descuento. O sea, si tú calculas cuál es tu tasa de descuento, ¿no es cierto?, el BAN tú lo calculas en pesos, en rupias, en dólares, ¿no es cierto?, lo calculas en UEF, lo calculas como quieras, ¿no es cierto?, y te va a dar lo mismo siempre. ¿Ok? Lo segundo, es aditivo. No siempre, pero es aditivo. ¿Qué significa eso? Que si ustedes tienen, qué sé yo, un proyecto A que tiene un BAN, si el BAN de A es de 100, ¿no es cierto?, y el BAN de B es de 200, ¿no es cierto?, eso significa que el BAN de la cartera, del BAN de A más B, ¿no es cierto?, es 300. Y eso no pasa con la TIR. O sea, si yo tengo un proyecto con TIR 15% y otro proyecto con TIR 20%, eso no significa que los dos proyectos tengan una TIR del 35%. Nada que ver. ¿Ok? Cuidado, este BAN aditivo, ¿no es cierto? Y aquí vamos a empezar con algunos problemitas. El BAN es aditivo bajo ciertas condiciones. Me imagino que ustedes ya se dieron cuenta de ese detalle, ¿no es cierto? Es decir, el BAN, ¿no es cierto?, es aditivo, aquí lo voy a poner entre paréntesis, cuando los proyectos son independientes. Es decir, no hay interacciones de los beneficios, ¿no es cierto?, entre los proyectos. ¿Ok? A ver. Piénselo de esta manera. Si yo construyo ¿qué podríamos construir? Un túnel. Ponte tú que si ustedes han cachado que la ruta 11CH que va para Putre, ¿no es cierto?, está como es como las huevas, ese camino, ¿no es cierto? Tiene más curvas que la chucha, buen puta es un huevo, ¿cierto? Cierto, ¿no es cierto? Yo mejoro el trazado, ¿no es cierto? Por ejemplo, que si yo, o yo en alguna parte podría construir un túnel, ¿o no? Y puedo calcular el BAN del túnel, ¿cierto? ¿Qué pasa si yo mejoro el trazado, además? ¿Habría una sinergia? Hay sinergia. Esa es la palabra. Hay sinergia. Si yo hago un proyecto de mejoramiento de trazado, ¿no es cierto?, y además hago un túnel, ¿no es cierto?, la rentabilidad de los dos no es independiente.
¿Te das cuenta? Significa que el van del túnel no es independiente del van del mejoramiento de la carretera. ¿Ok? O sea, si el túnel tiene una rentabilidad de 100, por ejemplo, y la carretera tiene una rentabilidad de 300, por ejemplo, la suma de las dos cosas no te da 400. Si tú mejoras el trazado de la carretera, eso va a traer más flujos de vehículos, que si yo quiero, ¿cierto? Y por lo tanto la rentabilidad del túnel va a aumentar porque hiciste el proyecto de carretera. Lo que es lo mismo, si tú haces el proyecto de carretera que tiene un van de 300, ¿no es cierto? Probablemente la rentabilidad del túnel va a ser de 200, por ejemplo. Va a haber aumentado. ¿Ok? Cuidado con esto, ¿no es cierto? El van es aditivo cuando los proyectos son independientes. Las relaciones entre proyectos, ¿no es cierto?, es un tema importantito. No hay que confundir con la adición de proyectos, que eso es otra cosa. ¿Ok? Alguna vez, ¿no es cierto?, que si yo me pasó, algunos genios de acá, un compañero de ustedes, ¿no es cierto?, alguna vez me presentó un proyecto de electrificación para un pueblito, que ni me acuerdo cuál era. Da lo mismo. Electrificación del proyecto. Entonces va y me dice, mire, entre los beneficios del proyecto, ¿no es cierto?, estaban, qué sé yo, bueno, las cosas obvias de la electrificación, qué sé yo, la presencia de refrigeradores, de qué sé yo, de la gente que va a poder se va a poder iluminar, qué sé yo, un montón de cosas de ese estilo. Entre medio me puso, van a poder tener acceso a internet, porque se van a poder instalar antenas repetidoras, antenas de microondas para los teléfonos celulares. ¿Las antenas se pueden instalar sin energía eléctrica? Claro que sí. Entonces yo dije, ¿no es cierto?, me parece el después de su proyecto, pero aquí usted me está metiendo una mula. Ese proyecto de Internet, de comunicaciones, ¿no es cierto?, es independiente del proyecto de electrificación. La rentabilidad, ¿no es cierto?, del proyecto de electrificación, ¿no es cierto?, no produce efectos sobre, la ejecución del proyecto de electrificación no produce efectos sobre las antenas de los celulares. Por lo tanto, usted no puede asignarle la rentabilidad de las comunicaciones al proyecto de electrificación. A ver, aquí estamos diciendo muchas cosas que son como un poquito muy especializadas, ¿no es cierto? Lo que me interesa es tener cuidado con esto. Esto, ¿no es cierto?, pues el van es aditivo, ¿no es cierto? Cuando tenemos proyectos independientes. El punto está, ¿no es cierto?, que eso no significa, eso sigue siendo cierto, ¿no es cierto? Si los proyectos pueden ser independientes, ¿no es cierto?, pero pueden ser conjuntos. Si los proyectos son conjuntos, ¿no es cierto?, y no hay sinergia, como dijo Alfredo, ¿no es cierto?, significa que los proyectos simplemente están montados uno arriba del otro y nada más. ¿Ok? Cuidado con esa cuestión. Bien. El van, ¿no es cierto?, entonces es la medida favorita, ¿no es cierto?, ¿cómo se llama?, de evaluación social. ¿Ok? Y también de evaluación privada, ojo con eso. ¿Ok? Desde el punto de vista privado también ustedes deberían considerar el van como la mejor herramienta, ¿no es cierto?, el mejor indicador, ¿no es cierto?, de rentabilidad de los proyectos. ¿Ok? Pero, ya, está claro eso, ¿no es cierto? ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe. Sí, fantástico. Bien. La TIR, ¿no es cierto?, es un indicador regular, ¿no es cierto?, qué sé yo, porque lo que defienden el uso de la TIR, ¿no es cierto?, y yo creo que es una información complementaria, ¿no es cierto?, dicen, mira, lo que pasa, ¿no es cierto?, es que la TIR te permite ordenar cuáles son los proyectos que tú debes realizar, ¿no es cierto? O sea, supongamos que si yo que tengo tres proyectos, ¿no es cierto?, que si yo que tengan van positivo, ¿ok? Y yo tengo, no sé, restricción de capitales, por ejemplo, ¿no es cierto? ¿Cuál hago? Bueno, el que tenga TIR más alta, ¿no es cierto?, el que tenga la rentabilidad más alta. Todos tienen van positivo, ¿no es cierto?, pero si yo tengo que priorizar proyectos, ¿no es cierto?, tendría que hacer los que sean más rentables. No los que tengan más van, sino los que sean más rentables. ¿Te das cuenta? Los que defienden la TIR defienden ese argumento. Vamos a ver más adelante que también es una falsedad, ¿no es cierto? Pero por ahora, ¿no es cierto?, digamos que el van tiene algunos problemas, ¿ok? Y el primer problema, ¿no es cierto?, que tiene es que el problema de la vida útil. ¿Ok? Vamos a meter unos tetes de evaluación acá, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pero igual supongo, ¿no es cierto?, que esto les debería ser útil. Ok, veamos.
¿Qué es lo que ocurre, ¿no es cierto? Si yo tengo dos proyectos, ¿no es cierto?, con vida útil distinta. Supongamos el proyecto 1, ¿no es cierto?, tiene, qué sé yo, esto deberíamos trabajarlo con ejemplos, bueno. ¿Vale la pena? Veamos si se entiende. Supongamos que si yo tengo dos proyectos, ¿no es cierto?, que si yo un proyecto que requiere una inversión inicial de, no sé, ¿usamos números o letras? ¿Qué prefieren? Número, profe. Sí, número. Hay muchas cosas más mejor, weón. ¿Sabéis qué más? Lo que vamos a hacer es que vamos a calcular, ¿no es cierto? Vamos a trabajar con... sí, puede ser, ¿eh? Puede ser, ya. Vamos a trabajar con la planilla de cálculo, ¿les tinca? Vamos a trabajar con el Excel directo. Ustedes todos se manejan en el Excel, ¿no es cierto? ¿Sí? Sí, igual entiendo. Creo. Yo casi nunca uso el Excel para estas weas, pero bueno. Digamos, ¿ok? Aquí vamos a decir, mira, vamos a decir, aquí tengo un periodo de tiempo cualquiera, ¿no es cierto? Aquí vamos a tener el proyecto A, el PA, ¿no es cierto? Y aquí vamos a tener el proyecto B, PP. ¿Tincan? Tiene que compartir pantalla, profe. Ah, chucha. Buena idea. Eh, ya está. Ahí está. ¿Ok? Aquí vamos a tener, ¿no es cierto?, el T0, ¿ok? Y aquí vamos a decir que este tiene una inversión inicial de 100, ¿no es cierto? Pongámoslo como negativo el tiro, menos 100. Y este otro tiene una inversión inicial de menos 200, ¿ok? Y aquí tengo T1, ups, está elegante otra weá, T2, T3, no sé si vamos a alcanzar en la clase de hoy día, pero bueno, pero vale como. Y un T5, por decir cualquier weá. ¿Ok? Y supongamos, ¿no es cierto?, que, si yo, que este proyecto tiene un perfil de 20 acá, 30 ahí, 35 ahí, y 40 aquí, y 40 acá. Y este otro proyecto, ¿no es cierto?, tiene, qué sé yo, tiene 100, 80, cualquier hueá 70, 90, 110, cualquier hueá. ¿Ok? Pero llega hasta ahí nomás. ¿Ok? ¿Cuál es más rentable? ¿Cuál harían ustedes? Bueno, hagamos, calculemos. Aquí tengo las funciones financieras en alguna parte, ¿no es cierto? Como les digo, yo aquí tengo un problema. De hecho, yo uso poco este tipo de cuestiones. Financieras. Valor actual. Digamos que la tasa de descuento, ¿no es cierto?, va a ser un 5%. ¿Les tinca? 5. Digamos 5. Número de pedidos, ¿no es cierto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. ¿Será? Ah, no, pues esta weá me calcula otra cosa. No, esto me calcula otra cosa, ya lo siento. Financiera, ¿no es cierto? Ahí está. Ahí está, este es el que quería. La tasa, digamos que sea el 5%, ¿no es cierto? Y el valor 1, ¿no es cierto?, va a ser este que está acá. Y el valor... me cagó. Es ese. Valor 3. Eps, ¿qué fue eso? Se me le fue. Ahí. No. Ahí está. ¿Qué tal?
Aprendí a usar el Excel para esta weá. Copiamos. Lo copiamos acá. Fíjate lo que dice acá. C2 a C7. ¿Ok? Cortamos esto, cortamos acá y lo ponemos acá. Este otro cambio, lo cortamos y lo ponemos acá. Ya está. Aquí tenemos el band de los dos proyectos. ¿Les tinca? ¿Sí? Fíjate que según esto, ¿no es cierto, chanchitos? Yo tendría que hacer el proyecto B. Es más rentable, ¿cierto? ¿Sí? Sí, sí, profe. ¿Cierto? Pero, y ahora supongan ustedes, ¿no es cierto?, de qué sé yo, que el proyecto B, ¿no es cierto?, sea instalar, no sé, una planta nuclear. Y que después de este periodo, ¿no es cierto?, yo tengo que cerrar el terreno, ¿no es cierto?, donde se instala la planta nuclear por 100 años. Porque quedó radiactivo. ¿Qué pasa ahí? ¿Se Fíjate lo más pierde chulo en este asunto. flujo, profe? ¿Se ¿Ah? pierde en flujo? O sea, se pierde en flujo porque, digamos, el proyecto uno tiene flujo en T4 y T5 y tendría a futuro más flujo. Claro, supongamos, ¿no es cierto?, de qué sé yo, que la cuestión sea la siguiente. Ya, ok, espérate, hagamos un ejercicio más fácil todavía. ¿Les tinca? Digamos que esto no sea 200, ¿no es cierto?, sino que sea 150. ¿Eh? No, bueno. Ah, no, peor todavía. Que eso no sea 200, sino que sea 300, por ejemplo. Ups, mucho. O sea, ¿cuánto le habían puesto a esto? 200 me parece que era. Pero digamos que 250, para que nos dé algo razonable, tampoco. Que sea 220. Ya, ahí tenemos. Ese es otro ejemplo. Ya está claro, ¿no es cierto?, que aquí algo raro pasa, ¿no es cierto? Supongamos que este proyecto yo lo puedo repetir, este otro no, ¿ok? Esto sea, que si yo planta de energía eléctrica, esta es atómica, y después de terminado el periodo, ¿no es cierto?, yo tengo que cerrar el terreno para siempre, por los próximos 100 años. En esta otra, puedo volver a construirlo, hacerlo de nuevo, qué sé yo qué. Y ahora tenemos este otro caso. Supongan. Hagamos otra cosa mejor todavía. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Insertemos un periodo 6. Y digamos que acá no tenemos nada. Y ahí tampoco. No cambian nada los números, ¿no es cierto? ¿Cierto? Pienso de la siguiente manera. Tengo esos dos proyectos. ¿Qué pasa si yo puedo repetir ahora? Ahora está claro, ¿no es cierto?, que a mí me conviene hacer el proyecto A, ¿no es cierto? ¿Sí? Sí. ¿Sí, no es cierto? ¿Y qué pasa si yo puedo repetir el proyecto B? O lo que es lo mismo, ¿qué pasa si yo digo, mira, ¿sabes qué más, no es cierto? Entonces yo aquí, ¿no es cierto?, en el siguiente año, o este mismo año, ¿no es cierto?, en este mismo año invierto de nuevo los mismos 220. ¿Te tinca? De modo tal de que esto queda como menos 110, ¿no es cierto? Pero acá tengo 70 y 90 de nuevo. Y 90 de nuevo. Porque aquí tengo que modificar esta cuestión. Tengo que llegar hasta C7. C2 a C7. No, a ver, hagamos otra cosa. Devolvámonos con todo. Y aquí, ¿no es cierto?, pongo otro 220. Y aquí tengo 70. Y aquí tengo 90. Mira lo que me pasó. Si yo repito el proyecto. Claro que está malo, pero bueno. Eso es menos 220. Pero acá, ¿no es cierto?, voy a tener, insertemos de nuevo,
Aquí voy a tener otro 110. ¿Por qué pasó eso? A todo esto. Vamos a hacer otro truco matemático mejor, ¿eh? Vamos a hacer otra cosa mejor. Vamos a decir que vamos a decir que ese lo vamos a restar, vamos a decir que ese mismo año hacemos la inversión inicial. Entonces esa cuestión la vamos a dejar como menos 110. No sé si me están siguiendo tanto el partido, uno se pone a hacer tonteras acá, ¿no es cierto? Eh, y nos queda lo como eso, ¿ok? Mejor el proyecto ahí, no, ¿no es cierto? Se puso más malo todavía, ¿no es cierto? Pero fíjense ustedes lo que podría haber ocurrido. Yo podría haber replicado el proyecto acá. ¿Se dan cuenta? Y acá resulta, ¿no es cierto?, que como no coincidían los periodos, este otro proyecto, ¿no es cierto?, ¿y qué pasó en el año 6 para este otro proyecto? ¿Qué es lo que nos pasó ahí? Nada, cero. Bueno, ocurre, ¿no es cierto?, que esta cuestión, ¿no es cierto?, está lejos de ser una trivialidad, ¿ok? Que uno diría, bueno, a ver, ¿y qué? Casi, o sea, ¿cuál es el problema con eso? ¿No es cierto? Eh, ¿Cuál es el problema con una cosa como esta? En la práctica, ¿no es cierto?, esto nos lleva a dos problemas. Problema uno, ¿no es cierto?, es que en general, ¿no es cierto?, cuando uno formula proyectos, ¿no es cierto?, está usando activos de capital, ¿no es así? Está usando tierra, edificios, vehículos, maquinaria, lo que sea, ¿no es cierto? Esos materiales, esas cosas, ¿no es cierto?, ¿qué les pasa después que termina el proyecto? ¿Se destruyen? ¿Se destruye la tierra? ¿Se acaba la tierra? ¿Qué pasa, por ejemplo, si en este proyecto, ¿no es cierto?, yo digo, mira, ¿sabéis qué más, ¿no es cierto?, este proyecto, ¿no es cierto?, en realidad, ponemos todo esto que está para abajo, ¿no es cierto?, en realidad este proyecto, ¿no es cierto?, yo compré un terreno, ¿no es cierto?, y construí un galpón. Y después, ¿no es cierto?, de construir esta cuestión, al año que sigue, yo no voy a seguir haciendo el proyecto, ¿no es cierto?, lo que voy a decir es que voy a vender la tierra y el galpón. Y aquello que me costó 200, por ejemplo, ¿no es cierto?, ahora lo recupero. Miren lo que pasó ahí. El proyecto que antes era malo, ¿no es cierto?, ahora es mejor. ¿Y saben por qué es? Porque yo pude recuperar parte de la inversión inicial al final del proyecto. Y acá, no sé, pero queda la pregunta pendiente, ¿no es cierto? Ahora, chanchitos, es bueno, a ver, momento, si los dos proyectos se pueden replicar, si en vez de romper esto que está acá, ¿no es cierto?, de liquidar los activos, qué sé yo qué, lo puedo replicar esto, eso se va a cero. Pero supongamos que este otro también lo puedo replicar. O sea, yo puedo volver a empezar este proyecto, ¿no es cierto?, al año siguiente. ¿Podría o no? Sí, ¿no es cierto? O sea, yo podría decir, mira, este proyecto, ¿no es cierto?, podría ser esto. Esa weá no. ¿O no? Pero, momento, Elena, y si ese lo puedo replicar, y este también lo puedo replicar. Pero este otro lo puedo replicar más veces. ¿Qué dice ahí? Este proyecto, ¿no es cierto?, yo podría replicarlo más veces. Nietzsche. Fíjate, ¿no es cierto?, que recién ahí yo podría comparar en estricto rigor los dos proyectos. ¿Ok? Porque ahí los dos tienen la misma vida útil. Los repliqué dos veces este y tres veces este. Les tinca que igual calculemos el band de cada uno. Entonces ahora le ponemos a este que en vez de ser B7 llega hasta B13.
ahí, ¿no es cierto? Y este otro, ¿no es cierto? En vez de llegar hasta llegó hasta C15. No, hasta C13 le voy a poner. Replicar este proyecto, ¿no es cierto?, sale más rentable que replicar este otro. 3 veces. Oye, pero, y si yo digo, mire, que si la tasa de interés, ¿no es cierto?, es, por ejemplo, del 2% al año, mire lo que me pasó ahí. Fíjate que si la tasa de interés baja, ¿no es cierto?, resulta que ahora el proyecto B es más rentable que el proyecto A. No hay soluciones muy sencillas, ¿ok? ¿Cuál es la solución que se ha adoptado, ¿no es cierto?, en general? Una de las soluciones, ¿no es cierto?, es considerar que los proyectos se pueden replicar. Existe el caso de la oportunidad única, lo vamos a ver más adelante, ¿no es cierto? El caso de oportunidad única, ¿no es cierto?, tiene un problema, ¿ok? Pensémoslo de la siguiente manera. Uno podría decir, mira, a ver, este proyecto que está acá, ¿no es cierto?, es el proyecto normal. Se supone ustedes que sea, que si yo, comprar equipos, ¿ok? Y tienen que renovarlos cada 1, 2, 3, 4, 5, cada 6 años, ¿ok? En este otro caso, ¿no es cierto?, me dicen, mira, ¿sabes qué más? Te vendo un equipo usado, de muy buena calidad, que sé yo qué, pero está usado. Puedo considerar que me va a durar menos. ¿Y qué va a pasar después de que se acabe ese equipo? Fíjate que en ese caso, ¿no es cierto?, lo que yo voy a tener que hacer, ¿no es cierto?, es que voy a tener que usar este otro proyecto. Como esta es una oportunidad única, ¿no es cierto?, yo voy a tener que agarrar este otro proyecto entonces ahora. Voy a tener que llevarlo para acá. Aquí tengo el caso, ¿no es cierto?, de comprar, que si yo, un Mercedes usado, ¿no es cierto?, y aquí sigo comprando autos chinos. Fíjate lo que me pasó aquí a todo esto. El van de esta cuestión de nuevo volvió a bajar. Y de nuevo volvió a ser más rentable mantenerme comprando solo autos nuevos o equipos nuevos. Por supuesto, eso también podría cambiar. ¿Ok? Supongan que en realidad esto es una oferta, ¿no es cierto? Y me lo venden en 100. Miren lo que me pasó ahí. Ahí me conviene aprovechar la oportunidad única, ¿no es cierto? Y después continuar con una política de renovar cada cierto tiempo los vehículos nuevos. ¿Se entiende lo que estamos diciendo? Alfredo, Ricardo, Pablo, tenemos que irnos, por eso estoy preguntando. Sí, profe, Eh, más o menos. Sí, ¿Ah? profe. ¿Se entendió, no es cierto? Mira, síntesis, vamos a decir esto. No puedes comparar proyectos de distinta vida útil, ¿no es cierto? Porque te quedan espacios de tiempo que no tienes cómo valorarlos. Lo correcto, ¿no es cierto?, sería comparar con periodos comunes, en periodos de tiempo comunes, de modo tal, ¿no es cierto?, que yo pueda hacer una comparación pertinente. O con criterios comunes, lo que no es tampoco tan claro. ¿Ok? O sea, siguiendo esta lógica, podría ocurrir, ¿no es cierto?, que un proyecto de inversión que ocupe equipamiento arrendado, ¿no es cierto?, podría ser más rentable que ocupando el mismo equipamiento pero comprado. Y la agua estúpida. No tiene sentido tampoco. ¿Ok? ¿Qué es lo que me interesa a este punto? ¿No es cierto? Dejar en claro lo que acabamos de decir. Cuidado, ¿no es cierto? La oportunidad única también es una cuestión que se tiene que valorar, ¿no es cierto? Se tiene que evaluar en un tiempo de ejecución, ¿no es cierto?, que sea comparable con la oportunidad no única, con la situación regular, la situación normal. ¿Ok? Esto es lo que está diciendo este monito. ¿Ok? Si yo dos proyectos de vida útil distintas, ¿no es cierto?, tengo que especificar qué es lo que pasa después del proyecto más corto. Es posible replicarlo, se trata de una oportunidad única, o va a haber consecuencias posteriores a la ejecución del proyecto, yo tengo que evaluarlo, ¿no es cierto?, en tiempos comparables. ¿Ok? Ese es el punto central de esta historia. Eso, llevado a la evaluación social de proyectos, no es tan fácil, ¿ok? Porque no es un criterio general, ¿ok? O sea, si yo digo, mira, voy a construir un hospital, bueno, y al final de la vida útil, al final de los 50 años, ¿qué voy a hacer con el hospital? Me va a decir que vaya a vender el hospital, vaya a vender el terreno.
ese tipo de cosas no son tan sencillas de responder en el caso de evaluación social. En el caso de evaluación privada, este problema es exactamente el mismo. ¿Ok? De hecho, si ustedes miran, ¿no es cierto?, qué sé yo, empresas, no sé, la otra vez miraba, qué sé yo, la empresa Turbus, por decirte algo. No hay ningún bus de Turbus que tenga más de 5 o 6 años de antigüedad. Solo usa neumáticos Michelin. Y hay otras empresas, ¿no es cierto?, que utilizan unas carracas que tienen, no sé, 10, 15 años de antigüedad y que usan los neumáticos, buen puta, que se les ve el aire. Neumáticos chinos. ¿Qué es mejor negocio? ¿Se han fijado en ese detalle todo esto o no? ¿En detalles como ese se han fijado? Sí, profe. ¿Qué es más rentable en ese caso? ¿Operar buses nuevos o operar buses, ¿no es cierto?, que ya están medio pagados de baja? Nuevos porque la durabilidad es mayor, pues. Entonces habría más flujo. Es mucho más caro comprar un neumático Michelin, cuesta entre 2 y 3 veces lo que cuesta un neumático chino. Pero el tiempo de vida útil o lo que se puede usar es mucho más de que un ¿Te das neumático cuenta que hay que evaluar? De hecho, lo que está evaluando ahí es una política de renovación de vehículos, ¿no es cierto?, contra una política de renovación de neumáticos, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? O sea, está evaluando una estrategia de inversión contra otra. ¿Ok? Hay muchas empresas de buses, ¿no es cierto?, que compran carracas dadas de baja y las hacen funcionar a como cayó. Las inversiones son muy bajas. Pero fíjate, ¿no es cierto?, que gran parte del negocio de Turbus, si ustedes se dan cuenta, es de revender después los buses. Como es que ellos los usan aparte poco también, tiempo, profe, lo que hacen es después como es su que revenden. posición, es su posición también en el mercado, pues Turbus tiene una mejor posición que quizá buses provinciales. ¿Qué? Estamos valorando inversiones. Ah, ya. ¿Cachai? Claro, tiene mejor marketing, sí, okay. Esa weá no, no tiene ningún sentido. El tema, ¿no es cierto?, como si tú te fijas, ¿no es cierto?, es que en gran medida el negocio, ¿no es cierto?, de Turbus, ¿no es cierto?, es vender vehículos que están en buenas condiciones. ¿Te das cuenta? Ellos hacen una inversión inicial alta, ¿no es cierto?, pero después la inversión marginal es baja. Claro, un bus con 3 años de uso, ¿no es cierto?, valdrá la mitad, ¿no es cierto?, de lo que vale un bus nuevo, ¿no es cierto? Pero significa que para comprar un bus nuevo, ellos solamente tienen que poner la mitad del precio. ¿Qué tal? Chachitos, este tipo de cuestiones, ¿no es cierto?, como les digo, tienen validez también para la evaluación privada de proyectos. ¿Ok? En evaluación social, ¿no es cierto?, se utiliza una técnica, ¿no es cierto?, que la vamos a ver en la próxima clase, ¿no es cierto?, y a ver si vengo con algunos ejemplos preparados, ¿no es cierto?, para, ¿cómo se llama?, para hacer comparaciones pertinentes. ¿Les tinca, chanchitos? Ya, profe. Ya, viejos perros. Vale, profe. Bien por hoy. Ya, profe. La historia. Nos vemos en la próxima clase, entonces, viejos Chao, perros. chao. Chao, chao. Chao, profe. Nos vemos. Cuídese. Chao.